La primera vez que dije, no la invites, lo dije como quien formula una sentencia y no una súplica. Lo dije en voz baja, casi mecánica, midiendo cada sílaba como si fuera una prueba que pudiera guardarse en un sobre y abrirse más tarde. Martín me miró con esa sonrisa distraída que ahora usa para todo, una mezcla de paciencia y fastidio, la misma con la que responde a los mensajes que no le interesan. Se rió, no porque el comentario fuera gracioso, sino porque reír le cuesta menos que escuchar. ¿Quién?, dijo. La directora, respondí. No la traigas a mi cena. Él alzó la vista, la pantalla de su teléfono reflejando su cara como un invitado más. ¿Por qué? Es mi cena y es también una cena de trabajo. Además, me cae bien. Volvió a su pantalla. Yo me quedé con la frase colgando en la cocina, en el aire frío que viene de la ventana abierta cuando aún no ha anochecido. Si quieres atrapar a la audiencia desde el primer segundo, diles algo que sacuda, le pedí una sola cosa. Me ignoró. Lo que pasó después cambió todo. Eso fue exactamente lo que pensé mientras colocaba la taza de café frente a él, sintiendo el peso de una historia que no había empezado hoy. Martín llevaba semanas cambiando de perfume, de corte de pelo, de costumbres. No era la suma de pequeños detalles lo que me alarmó, era la coherencia del cambio. Cada nueva costumbre encajaba con las otras como piezas de un rompecabezas que yo no había querido armar hasta que ya no tuve opción. Soy analista documental, hago mi trabajo con la misma frialdad con la que la gente toma decisiones de riesgo, y había empezado a notar. No por celos, sino por hábito, cuando algo no cuadra, se documenta. Mensajes enviados a horas en que nadie debería escribir sobre la estrategia, cargos en su tarjeta de crédito que no tenían explicación, fotos en redes internas donde él aparecía demasiado próximo a alguien que no era yo. Lo registré todo. No fui dramática. Fui metódica. La diferencia entre una histeria y una evidencia es un cuaderno bien ordenado. Le dije que la presencia de su directora en esa cena sería una humillación pública. Él lo minimizó. Es protocolo, es lo normal, dijo. Mientras hablaba, yo repasaba mentalmente los documentos que ya guardaba cifrados en mi nube, capturas, facturas, notas con fechas. Si la pones a mi lado y la presentas como tu invitada de honor, le expliqué, me estás desplazando delante de toda la gente que corresponde a nuestro círculo. No es solo un ego, es una opción que defines. Él suspiró con fastidio y, con esa sonrisa de alguien que cree tener la verdad, cerró el asunto. Vas a ver que te encantará cuando la conozcas. Esa frase, te encantará, fue la misma que oí cuando me dijo que la respetaba profesionalmente. Las palabras de un hombre enamorado se vuelven cuchillos cuando son usadas para negar lo evidente. Yo no estaba buscando pelea. Estaba trazando una ruta. Cuando alguien toma decisiones que afectan a dos vidas, debe poder explicar por qué. Si no lo hace, las consecuencias siguen en mi libreta. Durante 3 meses hice lo que sabemos hacer los que vivimos de pruebas: esperar, anotar, comprobar. No interrumpí su vida con interrogatorios. Observé. Tomé fotografías cuando encontraba recibos en abrigos que no eran míos. Registré horarios en los que decía noche de trabajo y cuyo saldo bancario mostraba pagos a hoteles. Cada pieza era un verso de un poema que, si se recitaba en orden, despejaba la mentira. No actué por rabia, actué por certeza. No todo era investigación. También tuve conversaciones. Hablé con Ana, una amiga que ahora dirige un departamento legal en otra empresa. Necesitaba entender las herramientas. ¿Qué puede hacer la empresa si se descubre una relación prohibida entre jefa y subordinado? ¿Cómo se protege una persona que ha sido relegada por esa dinámica? Ana fue directa. Si hay pruebas de favoritismo o de cruces que afecten decisiones de negocio, la compañía no se hará la desentendida. Protegen su reputación y sus finanzas. Una vez que el asunto se vuelve público, los despidos y sanciones son posibles. Lo que escuché no era venganza, era estrategia. El mundo corporativo se mueve rápido para contener incendios. 10 días antes de su cumpleaños confirmé lo que ya sospechaba: había reservado el salón privado del restaurante donde nos habíamos comprometido años atrás. Lo hecho parecía una burla: el mismo lugar, el mismo mantel,
pero ahora preparado como un escenario para otra protagonista. Vi la reserva en su correo cuando su portátil quedó abierto en la mesa. Su pantalla mostró los arreglos, el listado provisional de invitados, el plan de asientos. En cada versión del organigrama, su dirección apuntaba hacia un mismo lugar, el asiento a la derecha del anfitrión, la posición tradicionalmente reservada para la pareja, estaba marcada con el nombre de Valeria Ríos, directora regional. Sentí que me quitaban un puesto que no se puede recuperar con excusas. En la semana previa observé la intencionalidad de sus gestos, llamadas nocturnas que terminaban en risas más largas de lo razonable, mensajes que aparecían y desaparecían, cambios de apariencia que ya no buscaban agradarme sino impresionar a alguien. Al mismo tiempo, yo planifiqué. Hice copias cifradas de todo, creé una carpeta que solo yo conocía. Guardé capturas, anoté conversaciones, documenté gastos. No había violencia en mi preparación, había cuidado. Juntar pruebas es como coser una red, si tiras de un hilo, todo el tejido revela su patrón. La noche llegó. Me sentí extraña al ponerme un vestido que había guardado para ocasiones felices. Martín escogió un traje nuevo, oscuro, impecable, y tuvo esa pose de hombre que había aprendido a presentarse ante un público nuevo. Me sugirió, con una calma que sonaba ensayada, que eligiera algo discreto. El azul, con mangas, dijo. Algo apropiado. Lo elegí. No porque me venciera la timidez, sino porque quería mantener el control del relato. Si yo llamaba la atención, dirían que buscaba escena. Si no la llamaba, nadie sospecharía. Llegué al restaurante antes que él. Me senté 5 minutos en el coche, controlé la batería del móvil, revisé la carpeta cifrada una vez más. Entré y reconocí la atmósfera que había encargado en su nombre. Rosas blancas, globos discretos, una mesa larga con tarjetas de sitio escritas en caligrafía elegante. Mi tarjeta estaba colocada en la mitad de la mesa, exactamente donde él la había puesto. Pero a mi derecha, en la posición que nos había pertenecido durante años, relucía otro nombre. Lo fotografié, no por maldad, sino por necesidad. Los invitados fueron llegando, uno por uno, y cada gesto de Martín me confirmó lo que sabía. Aquel evento ya no era nuestro. Él movía la sala como si fuera un director en su estreno, presentando a personas que yo apenas reconocía. Valeria llegó sola, con un vestido que imponía medida y presencia. Su entrada fue calculada, la sonrisa medida, el abrazo profesional, la mano que quedó ligeramente apoyada en la espalda de Martín cuando ella tomó su abrigo. Lo vi todo con ojos de documentalista, la cámara de un fotógrafo contratado captaba cada instante, como si la historia se produjera bajo la mirada de un juez. Mientras me presentaban, saludaba, actuaba la parte de la esposa educada y paralela a la escena, sentí que mi papel cambiaba. No era la mujer que ignora, era la mujer que había esperado el momento preciso. La cena empezó y yo miré la mesa, conversaciones que no me incluían, miradas que no volvieron hacia mí, risas que tuvieron a otra persona como centro. Martín levantó la copa con esa falsa seguridad que siempre adopta cuando se siente observado. Dijo mi nombre como quien menciona un punto en la lista, no como quien brinda por un amor. Gracias a todos por venir, empezó, y gracias a mi esposa, Clara, por su apoyo constante. Sin ella nada de esto sería posible. La sala aplaudió con ese entusiasmo educado que se reserva para las mentiras bonitas. Yo sonreí, porque el guión lo exigía, pero por dentro mi mente era una máquina encendida, lista para ejecutar lo que había planeado durante meses. La primera copa de vino no sabía a celebración, sabía a preludio. Valeria, a su derecha, lo miraba con esa mezcla de orgullo y complicidad que solo se reserva para lo prohibido. Cada vez que él hablaba, ella asentía con una sonrisa contenida, como si compartieran un idioma privado. Nadie más lo notaba, o fingían no hacerlo. En ese momento entendí que los peores secretos no se esconden, se muestran con elegancia. Mientras él seguía su discurso, yo envié el primer correo. El destinatario, el Departamento de Ética y Cumplimiento de la empresa. El asunto, situación de conflicto de interés entre dirección y subordinado. El cuerpo del mensaje era simple, objetivo, sin una palabra de más. Adjunté las pruebas, capturas de correos, fotografías, extractos de gastos de representación que no coincidían con las fechas laborales. No había insultos, no había juicios morales.
Solo hechos, fechas, evidencias. Una verdad que hablaba sola. Presioné enviar justo cuando las copas chocaron. El sonido del cristal se mezcló con el pequeño clic de confirmación en mi pantalla. Nadie lo notó. Nadie, excepto yo. El segundo correo era para Recursos Humanos, dirigido a una persona que había conocido años atrás, cuando todavía creía que las políticas internas eran un lenguaje sin emociones. Asunto: posible conducta inapropiada de la dirección regional. En los adjuntos, incluía el calendario cruzado de viajes, los gastos compartidos, las horas exactas de llamadas registradas fuera de horario. Cada dato tenía su respaldo. Y el tercero, el que esperaba desde el principio, tenía otro destino: el socio mayoritario de la compañía, un hombre obsesionado con la reputación y las apariencias. El título del correo era perfecto: por respeto a la compañía, usted debería saber esto antes de que lo hagan los demás. Los 3 correos salieron con una precisión quirúrgica, espaciados por segundos. Mientras todos aplaudían el brindis, yo solo pensaba en el reloj digital que marcaba 9:37. A esa hora exacta, la historia había cambiado, aunque nadie aún lo supiera. Martín se sentó. Yo lo observé mientras servía vino en la copa de Valeria, con ese gesto natural que antes me pertenecía a mí. Ella fingía modestia, pero en su sonrisa había triunfo. Lo curioso es que el triunfo de los amantes es siempre efímero, brilla, pero no dura. El resto de la cena se desarrolló como una coreografía precisa. Chistes que no hacían gracia, elogios forzados, miradas que esquivaban la incomodidad. Yo participaba con la calma de una espectadora que ya conoce el final de la película. Cada palabra, cada gesto, cada risa era un testimonio grabado en mi memoria. El fotógrafo se acercó varias veces. Me pidió que me colocara al lado de Martín para una foto de pareja. Acepté. No por nostalgia, sino porque esa imagen tendría valor documental. Cuando el escándalo estallara, la gente buscaría un rostro que confirmara la historia. Quería que el mío estuviera ahí, tranquilo, sereno, como una firma al pie de una sentencia. A mitad de la velada, Valeria dejó su copa sobre la mesa y revisó discretamente su teléfono. Noté cómo su expresión cambió por una fracción de segundo, el brillo en sus ojos se apagó, y una arruga leve tensó la comisura de su boca. Sabía lo que había pasado. Alguien en la compañía había leído ya el primer correo. Martín, ajeno aún, seguía hablando con 2 directivos que lo felicitaban por un supuesto proyecto recién aprobado. Minutos después, su celular vibró sobre la mesa. Lo tomó, leyó la notificación y su sonrisa se congeló. No fue un gesto dramático, fue una pausa microscópica. Una pausa que, para mí, significó victoria. Terminó el plato principal sin decir una palabra más. Intentó sostener la compostura, pero su mano empezó a tamborilear nerviosa sobre la mesa. Valeria lo notó. Le preguntó algo en voz baja, pero él no respondió. El fotógrafo, sin saberlo, capturó ese instante. La tensión invisible, el hilo a punto de romperse. Cuando llegó el postre, la atmósfera ya había cambiado. Los invitados hablaban entre sí, intentando llenar el aire pesado que nadie podía explicar. Yo miré mi reloj. 10:14, sabía que, a esa hora, los correos ya habían sido reenviados a más departamentos. Y que los primeros mensajes de «urgente» estarían circulando por los grupos internos de la empresa. Tomé mi copa, la levanté y, por primera vez esa noche, hablé. Brindemos, dije, por los nuevos comienzos. Martín me miró, intentando adivinar si lo decía en serio. Valeria sonrió, confundida. ¿Nuevos comienzos?, repitió él. Sí, respondí. Porque a veces uno no necesita destruir nada. Solo dejar que la verdad haga su trabajo. Hubo un silencio breve, una grieta en la conversación, un temblor invisible que atravesó la mesa. Nadie entendió lo que significaba esa frase, excepto los 2 que debían entenderlo. Cuando terminó la cena, Martín insistió en que fuéramos juntos a casa. Dijo que estaba cansado, que había tenido un mal día, que necesitaba dormir. Acepté. No por obediencia, sino porque el último acto aún no había concluido. En el trayecto,
El auto fue un cementerio de sonidos. Ni la radio, ni las luces de la ciudad, ni el zumbido del tráfico pudieron cubrir el peso de lo que no se decía. En un semáforo, giré hacia él. ¿Pasó algo en la oficina?, pregunté con la voz más neutra que encontré. Solo trabajo, respondió sin mirarme. Claro, murmuré. Solo trabajo. Esa noche, mientras él dormía con el sueño superficial de los culpables, yo revisé mi bandeja de entrada. 3 correos respondidos. 3 confirmaciones automáticas. 3 destinos sellados. Apagué la pantalla, respiré hondo y me prometí algo: no volvería a ser la mujer que espera explicaciones. Porque cuando la verdad se libera, ya no se necesita gritar para que duela. A la mañana siguiente, el silencio sonó distinto. No era el silencio de la calma, sino el de una casa que está a punto de caerse y aún no lo sabe. El reloj marcaba las 7:30. Martín seguía dormido, boca abajo, con la respiración pesada y una mano colgando del borde de la cama. A su lado, el teléfono vibró. 1 vez. 2 veces. 3. Cada vibración era una piedra en el agua. Lo observé sin moverme. No tenía apuro. Hay placeres que no vienen del ruido, sino de la espera. Cuando al fin despertó, revisó su celular con el reflejo del pánico mal disimulado. Intentó sonreír, pero el brillo de sus ojos ya lo había delatado. Abrió la cortina. El sol golpeó la habitación, pero nada se sentía cálido. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo trabajo. Esa frase otra vez. Su refugio, su disfraz. 10 minutos después, ya vestido, supe que algo había estallado. La forma en que bajó las escaleras, apurado, con los dedos temblando mientras ajustaba el reloj, lo decía todo. Abrió la puerta sin mirarme y murmuró: «Hoy no almuerces sin mí». No respondí. Solo lo vi alejarse por la ventana. Cuando el auto desapareció, encendí mi portátil. Los correos reenviados habían hecho su recorrido exacto. En mi bandeja de entrada había decenas de mensajes nuevos. Confirmaciones de recepción. Avisos automáticos de seguimiento. Uno, en particular, con una línea que me arrancó una sonrisa. Gracias por la información. El comité ha decidido abrir una investigación interna inmediata. No hizo falta leer más. La maquinaria ya se había puesto en marcha. En los días siguientes, las llamadas empezaron a cambiar de tono. Ya no eran las conversaciones rápidas, distraídas, llenas de risas a media voz. Eran breves, tensas, susurradas. El miedo tiene un sonido particular, y yo lo reconocí de inmediato. Martín hablaba menos. Valeria desapareció de las redes internas, como si el suelo hubiera decidido tragársela. En su oficina, los rumores crecían con la velocidad de un incendio. Las personas no necesitan pruebas para creer en algo. Solo necesitan una historia convincente. Y yo les había dado una. Una tarde, Ana, mi amiga del área legal, me llamó. «Te lo dije», me dijo sin rodeos. «El comité quiere declaraciones. Están revisando todos los gastos, los viajes, los permisos. Y hay más de lo que imaginábamos». ¿Más? Sí. Al parecer, hubo desvíos de presupuesto justificados como proyectos. Él firmó sin control. Y ella aprobó todo. Si esto se confirma, los despiden a ambos. No dije nada. Por dentro, la calma era absoluta. A veces la justicia no necesita venganza. Solo necesita un empujón en el momento correcto. Esa noche, cuando Martín volvió a casa, tenía la mirada perdida. Dejó las llaves sobre la mesa y se sirvió un trago sin siquiera quitarse el saco. El hielo chocó con el vaso y por primera vez lo vi temblar. ¿Todo bien?, repetí, igual que aquella mañana. Hay una investigación, dijo. ¿De qué tipo? No lo sé, alguien envió correos. A varios departamentos. Información privada. Están revisando mi cuenta, mis gastos. Y los de Valeria.
Hizo una pausa larga, buscando mis ojos. ¿Tú sabes algo de eso? Podría haber mentido. Podría haber negado, dramatizado, fingido sorpresa. Pero preferí la verdad, esa que corta más que cualquier actuación. Sí, respondí sin levantar la voz. El vaso quedó suspendido en el aire, a medio camino entre su boca y la mesa. ¿Qué? Fui yo. El silencio fue tan denso que el aire pareció cristal. Él parpadeó varias veces, incapaz de entender. No puede ser. No tenías derecho. Tenía motivos, contesté. ¿Querías destruirme? No. Quería que te miraras en un espejo donde no pudieras mentirte. Dejó el vaso, caminó unos pasos, volvió a girar. Clara, esto puede costarme el trabajo. Lo sé. ¿Y a ti qué te gana? Nada. Pero al menos duermo tranquila. Esa noche no durmió en casa. Se fue sin decir a dónde. Solo escuché el portazo y el motor alejándose en la oscuridad. Los días siguientes fueron una sinfonía de rumores. Los vecinos, los colegas, los amigos comunes, todos empezaron a preguntar. Alguien filtró la existencia de la investigación. Alguien dijo que había fotos. Alguien mencionó los correos. Y en cuestión de horas, el prestigio de ambos se volvió una sombra. Una tarde, mientras revisaba mi bandeja de entrada, encontré un mensaje sin asunto, sin firma, pero con un único archivo adjunto. Una fotografía. Martín y Valeria, en el restaurante, riendo, con la luz del brindis reflejándose en sus copas. La misma noche. La misma imagen que el fotógrafo había tomado. Alguien me la había enviado. No supe si era una advertencia o una muestra de respeto. Pero la guardé. Días después, recibí la llamada que cerró el círculo. Era Ana. Clara, ya es oficial. Ambos fueron suspendidos. Recursos Humanos está elaborando los comunicados internos. El Consejo votó la rescisión de contrato. Sin indemnización. Gracias, fue lo único que respondí. ¿Y tú, cómo te sientes? Pensé un segundo. No lo sé. Es raro. Uno espera sentir alivio, pero lo que llega es silencio. Esa noche, la casa volvió a estar en calma. Demasiado calma. El tipo de calma que anuncia que algo está por terminar del todo. Cené sola, abrí el correo una última vez y vi los mensajes automáticos marcados en verde. Todo había salido como debía. No con furia, ni con gritos, ni con escándalos públicos. Solo con precisión. Y, sin embargo, cuando apagué la luz, algo en mí tembló. No era culpa. Era la certeza de que, aunque la justicia se cumpla, siempre deja cicatrices invisibles. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintinear de las copas y el suave sonido del piano al fondo. Todo parecía perfectamente orquestado, cada detalle pensado para impresionar. Nadie imaginaba que cada sonrisa que yo ofrecía escondía una cuenta regresiva invisible. Porque mientras ellos celebraban, yo estaba a segundos de cumplir mi promesa. El camarero retiró los platos del segundo tiempo, y el fotógrafo se acercó de nuevo al frente del salón. Era el momento que Lucas había esperado toda la noche, su discurso, su homenaje, su pequeño espectáculo de grandeza. Lo vi levantarse con esa sonrisa que usaba cuando quería parecer encantador. Su copa de vino brilló bajo las luces cálidas, y los murmullos fueron desapareciendo hasta que el silencio se apoderó del salón. Quiero agradecerles a todos por venir, dijo, por celebrar conmigo este año tan importante. Ha sido un recorrido increíble. Y, claro, no habría sido posible sin el apoyo de personas excepcionales. Su mirada se dirigió a ella, a Nora, sentada a su derecha, vestida de rojo profundo como una advertencia que solo yo parecía notar. Ella sonrió con esa mezcla de orgullo y complicidad que me revolvió el estómago. Nora ha sido más que una jefa, continuó. Ha sido una guía, una amiga, una inspiración. Gracias por todo lo que has hecho por mí. El resto de los invitados aplaudió con entusiasmo. Yo también aplaudí. Lento.
Medido. Mi sonrisa, perfectamente estudiada, no mostraba nada de lo que realmente pensaba. Mientras Lucas se sumergía en su propio discurso, saqué discretamente mi teléfono bajo la mesa. Un toque, 2. El archivo que había preparado con semanas de anticipación estaba programado para enviarse. El sonido metálico de las copas chocando marcó el final de su brindis. Las risas llenaron el aire, los fotógrafos se acercaron, y en medio del ruido, mi mensaje viajó. El archivo incluía todo: las capturas de pantalla, los reportes de gastos, los mensajes con doble sentido. Todo respaldado con fechas, lugares y registros bancarios. 3 destinatarios: el Departamento de Recursos Humanos de la compañía, el Comité de Ética Corporativa y, por supuesto, el correo personal de Nora. Lucas ni siquiera notó cuando la notificación llegó a su teléfono. Pero Nora sí. La vi congelarse, los labios tensarse, la sonrisa desaparecer mientras miraba la pantalla. Intentó disimularlo, pero el temblor en su mano la delató. Lucas se inclinó hacia ella, confundido. Ella negó con la cabeza, susurró algo. El color se le fue del rostro. Yo no necesitaba escuchar para saber qué decía. Lo supe en cuanto sus ojos me buscaron desde el otro extremo de la mesa, con una mezcla de rabia y miedo. Esa mirada valió cada noche de insomnio. Cada fotografía. Cada palabra medida con precisión quirúrgica. ¿Todo bien?, preguntó alguien cerca de ellos. Nora se levantó con brusquedad, murmuró una excusa. Su silla cayó hacia atrás con un golpe seco que hizo que todos voltearan. Lucas la siguió, confundido, mientras las conversaciones se transformaban en murmullos. Yo permanecí sentada. Inmóvil. Con mi copa de vino en la mano. Observé cómo salían del salón apresurados, cómo las puertas se cerraban tras ellos. Y entonces respiré. Por primera vez en meses, respiré de verdad. Marcus me miró con el ceño fruncido. ¿Qué fue eso?, preguntó. Supongo que algo inesperado, respondí sin apartar la vista de la puerta. El fotógrafo siguió tomando imágenes, tratando de mantener la normalidad. Pero el ambiente ya había cambiado. El aire se volvió denso, expectante, como si todos hubieran intuido que algo invisible acababa de romperse. Pasaron 15 minutos. Luego 20. Cuando Lucas regresó, su rostro era el de alguien que acababa de ver cómo su mundo se derrumbaba sin previo aviso. Intentó sonreír, fingir calma, pero las manos le temblaban. Perdón por la interrupción, dijo con voz forzada. Hubo un pequeño malentendido. Nadie le creyó. Yo lo observé desde mi lugar, como una espectadora que ya conocía el final de la película. Sabía lo que encontraría al revisar su correo, lo que vería al intentar borrar los mensajes. Sabía que su empresa recibiría la denuncia antes del amanecer y que las consecuencias serían inmediatas. Pero lo que no había previsto era lo que vendría después. Cuando el postre llegó, una tarta de chocolate idéntica a la que habíamos compartido la noche que me propuso matrimonio, Lucas no la probó. Se limitó a mirar el plato con los ojos perdidos, mientras los demás hacían esfuerzos torpes por continuar la velada. Harper, dijo finalmente, con la voz quebrada apenas por encima de un susurro, ¿qué hiciste? Lo miré directamente, sin sonreír esta vez. Solo cumplí mi promesa. Su expresión cambió. Ya no había enojo, ni incredulidad. Solo comprensión. Y miedo. Porque por primera vez en años, entendió que no estaba jugando. La velada terminó poco después. Los invitados se despidieron entre silencios incómodos y miradas esquivas. Marcus evitó cruzarse conmigo. Nora no volvió a aparecer. Lucas se quedó solo en el centro del salón, mirando las flores que comenzaban a marchitarse bajo las luces calientes. Yo caminé hacia la salida sin mirar atrás. Afuera, el aire nocturno era frío, pero me resultó reconfortante. Encendí el motor de mi coche y dejé que la radio llenara el silencio. No me sentía eufórica ni vengativa. Solo, libre. Mientras conducía, recordé las palabras de Rachel aquella tarde en el café: la justicia no siempre se ve como la imaginamos. A veces,
simplemente ocurre en silencio. Y en ese momento, entendí lo que había querido decir. El amanecer me encontró estacionada frente al océano, con las luces del tablero aún encendidas y el sonido del motor apagado. El viento movía mi cabello, y el horizonte se teñía de un naranja pálido que anunciaba el inicio de algo nuevo. No había dormido. No lo necesitaba. Había pasado demasiado tiempo soñando con este momento, y ahora que había llegado, la realidad se sentía casi irreal. Mi teléfono vibró sobre el asiento. 3 notificaciones. 3 respuestas. Todo estaba ocurriendo tal como lo había previsto. El Departamento de Recursos Humanos confirmaba la recepción de los archivos y la apertura de una investigación formal. El Comité de Ética pedía una reunión urgente con ambos implicados. Y el mensaje de Nora, enviado a las 4 de la madrugada, era una mezcla de súplica y amenaza velada. Lo leí solo una vez, sin responder. No sabes con quién estás jugando, Harper. Esto no se quedará así. Sonreí apenas. La ironía era perfecta. Había pasado meses viéndola mover los hilos de mi vida, creyéndose intocable, y ahora era ella quien temblaba al ver su castillo derrumbarse. Cuando llegué a casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Las luces estaban apagadas, salvo por el tenue resplandor del amanecer que se filtraba por las cortinas. Sobre la mesa del comedor, encontré la copa de vino que había dejado la noche anterior. Todavía tenía las marcas de mis dedos. La observé un segundo, luego la tomé y la dejé caer al suelo. El sonido del cristal rompiéndose fue tan limpio, tan definitivo, que por primera vez sentí que el ciclo se cerraba. Lucas llegó a media mañana. No tocó la puerta. Entró con la misma familiaridad de siempre, pero sin el aire de superioridad que lo acompañaba antes. Sus ojos estaban rojos, el rostro demacrado. Llevaba el traje arrugado, la corbata colgando a medio nudo. Nos suspendieron a los dos, dijo apenas cruzó el umbral. Nora renunció esta madrugada. Y a mí, me van a investigar. No respondí. Me limité a mirarlo, esperando que siguiera. Todo lo que teníamos, todo lo que construí, se fue al infierno por tu culpa. No hubo ira en su voz. Solo una tristeza vacía, una impotencia que casi me dio pena. Casi. No, Lucas, dije con calma. Se fue al infierno por tus decisiones. Él se hundió en una silla, hundiendo las manos en el rostro. ¿Por qué no me dijiste nada? Podríamos haberlo arreglado. Podrías haberme perdonado. Me quedé de pie, frente a él, observando al hombre que alguna vez creí conocer. ¿Y qué habrías hecho tú si fueras yo, si descubrieras que la persona que compartía tu cama se burlaba de ti cada día? No respondió. No podía. Porque en el fondo, sabía que no había excusa. Se levantó lentamente, tomó su abrigo, y antes de salir murmuró algo que apenas alcancé a oír: nunca te conocí, Harper. Cerré la puerta detrás de él. Sin lágrimas. Sin temblores. Era cierto, él nunca me conoció. Pero yo, finalmente, sí lo había hecho. Y en esa comprensión, encontré mi paz. Pasaron los días. La historia de su caída se filtró a los medios internos de la empresa. No hice nada para evitarlo. Tampoco para difundirlo. La verdad, por sí sola, sabía abrirse camino. Su reputación se desmoronó con la misma rapidez con que había construido su falsa imagen de éxito. Nora desapareció del mapa, y Lucas, según supe después, vendió el departamento y se mudó de ciudad. Yo regresé a mi trabajo unas semanas después. No la misma Harper. Una versión más silenciosa, más consciente de su poder. Rachel me recibió con un abrazo largo, sin palabras. No hacían falta. Ella sabía. Las tardes comenzaron a volverse más ligeras. Me encontré disfrutando otra vez del silencio, del sonido de mis propios pasos, del aroma del café recién hecho. No necesitaba venganza. Lo que había hecho no fue un castigo, fue una liberación. Una noche, mientras ordenaba unos documentos, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja.
Una carta escrita a mano, con la caligrafía inconfundible de Lucas. Harper, no busco perdón. Solo quiero que sepas que entendí. Que mi castigo no fue perder mi trabajo, ni mi reputación. Fue perderte a ti. Porque ahora sé que fuiste lo único real que tuve. Guardé la carta en el cajón sin responder. Algunas historias no necesitan un cierre formal. Algunas heridas deben quedarse abiertas, para recordarte que sobreviviste. Esa noche dormí sin sueños. Y al despertar, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire era liviano, que el sol no dolía, que el espejo reflejaba algo que me gustaba volver a ver. La vida seguía. No con ruido, no con fuegos artificiales. Sino con el silencio sereno de quien ha aprendido que la justicia más profunda no es la que destruye, sino la que te devuelve a ti misma. Y así, mientras el día comenzaba, supe que la verdadera venganza nunca fue verlo caer. Fue volver a levantarme, sin él.